que presentamos en Madrid, Noche Negra de Pilar Quintana. Gracias a Lola Larumbe y a nuestra querida librería Alberti por acogernos una vez más. Y gracias a Pilar Quintana por una obra fundamental de novelas, de libros de relatos. Y gracias por venir a Madrid, a España. Ayer estuvo presentando en Barcelona a presentar esta novela estremecedora que me ha dejado insomne y cuyo impacto todavía siento en el cuerpo, en el cerebro. Todos recordamos ese momento fundacional en donde leímos La perra. La perra fue clave en lo que llamamos el neo-boom latinoamericano, que está protagonizado sobre todo por mujeres, por escritoras extraordinarias. Aquí está Sandra Pareja, gran agente literaria internacional y agente de Pilar Quintana, que no me deja mentir. La perra fue traducida a 20 idiomas, fue finalista de, entre otros, el Dublin Literary Award, el National Book Award, fue ganadora del premio Biblioteca de Narrativa Colombiana, del Literature Prize y del premio PEN and Translated a la literatura traducida. Después de La perra siguieron otras obras, pero un hito fundamental fue Los abismos, premio Alfaguara de novela en el 2021. Y ahora llega esta novela extraordinaria, como les decía, que ha conquistado a la crítica y de la que hace poco, en estos días, Irene Vallejo y Rosa Montero decían que era uno de los libros que más las habían impactado. Rosa Montero lo llama El nuevo corazón de las tinieblas. Atención. A Pilar Quintana la leen con fervor y admiración y han dado grandes elogios a autoras como Leila Slimani, como Sara Mesa, como Mariana Enríquez o Fernanda Melchor. Agradezco también a Marta Jiménez Serrano. Marta Jiménez Serrano, a pesar de ser tan joven, no necesita presentación, es la autora de Los nombres propios de No todo el mundo, y nos enorgullece decir que ha entrado en el catálogo de Alfaguara con una nueva novela, Oxígeno, que publicaremos en enero. Y ya me callo porque lo que todos queremos es escuchar a estas grandes escritoras, y al terminar este acto, Pilar firmará ejemplares de sus libros. Gracias. Muchas gracias, María. Gracias, Buenas María. tardes a todos. Es un placer estar aquí presentando esta novela, Noche Negra. Voy a introducirla brevemente y sobre todo le voy a hacer preguntas a Pilar porque habéis venido a escucharla a ella. Y también, antes de que firme, os dejaré un ratito para que preguntéis vosotros, así que podéis ir pensando. Voy a hacer esta cosa tan difícil que hay que hacer en las presentaciones, que es introducir el libro para los que lo hayan leído y para los que no. Pero bueno, Noche Negra nos cuenta 4 noches, en realidad, que vive Rosa sola en la selva. Rosa se ha ido con su pareja, con Gina, a vivir a la selva por una serie de motivos, y también por una serie de motivos económicos. Él tiene que partir, que irse fuera unos días, y la novela está estructurada en esas 4 noches, domingo, lunes, martes, miércoles, que Rosa se tiene que quedar sola en la cabaña que ellos mismos han construido, que no tiene puertas todavía, en una situación un poco adversa, ¿no? Y esta es la novela, esto es lo que vivimos, esos 4 días con las 4 noches que Rosa se queda sola. Lo primero que notamos de manera muy marcada es que Rosa está sola contra la selva y contra los hombres. No hay más mujeres en este lugar. Hay una serie de hombres a los que ella se tiene con los que tiene que lidiar, a los que se va encontrando. Están, por supuesto, los peligros de la selva. Y están los peligros, diría yo, y te preguntaré por eso luego, de su propia cabeza, ¿no? Porque casi es un viaje... Es muy curiosa esta novela porque es un viaje tan material como psicológico. Es una novela muy plástica en la que hay mucha concreción, pero también hay un viaje psicológico pues muy interesante. Yo la he disfrutado mucho. Se lee con mucho placer, es de esas novelas que parece que se leen solas, digamos, ¿no? Y hay muchísimos temas que tocas, Pilar, y muchas cosas que abordas en la novela. Entonces, bueno, yo te voy lanzando y vamos hablando un poco de todo esto. Pero, como te digo, lo primero que me sorprendió, o lo primero que yo vi al entrar en esta novela, ¿no?, fue esa cosa de
Rosa contra los hombres casi, ¿no? O Rosa contra las fuerzas masculinas, y cómo estas se presentan como un peligro casi tan poderoso como los que puede haber en la propia selva, ¿no? Hola, María, muchas gracias Marta, muchas gracias Sandra, muchas gracias a Lola y a todas y todos ustedes por estar acá. Estoy muy emocionada y nerviosa también un poquito. Bueno, ay, ¿lo Te has apagado, es que abajo. Ay, yo sentí, yo sentí que lo había. Sí, así es, mira que Rosa vive en un acantilado selvático frente al Océano Pacífico. El pueblo, que es un caserío, básicamente queda abajo en la playa y está separado del acantilado por un estero que se llena de agua con la marea y se queda vacío como en La Perra, porque es el mismo lugar de La Perra, ¿no? Ellos son unos vecinos de los reyes, que son la casa donde cuidaba Damaris, pero es muy anterior en el tiempo. Entonces el mismo espacio geográfico en otra época, ¿verdad? Y ellos aparecen, incluso estos dos personajes aparecen en La Perra, Rosa y Jean, pero aparecen mencionados porque ya no viven ahí, ¿no? Y esta es la historia de cuando ellos llegan a vivir ahí, ¿verdad? Entonces ella está en un lugar muy aislado y tiene 3 vecinos. Uno es Don Israel, que es la persona que cuida la propiedad de los reyes, pero ellos ya no van porque su hijo ha muerto, entonces abandonaron esa propiedad. Hay un ingeniero que está viviendo un poco salvajemente en una cabaña que construyó cortando palos en la selva y le puso un techo de palma, de hoja de palma, y está viviendo ahí un poco huyendo de una situación que él les cuenta de que está huyendo, pero Rosa, la protagonista, sospecha que hay otra historia detrás. Y está Rodrigo, que acaba de llegar hace apenas 2 semanas, y él vive en un kiosco, que acá en España un kiosco es como un kiosco de revistas, ¿verdad? Pero en Colombia las casas de campo tienen la casa y luego un kiosco que generalmente es circular, con techo de palma, donde uno se relaja al lado de la piscina, ¿no? Para dar sombra, donde se preparan los sancochos, los asados. ¿Cómo le dirían acá? Un quincho. ¿Quincho? En Argentina, ¿no? ¿En Argentina? Kiosco en Argentina es otra cosa. Ah, es kiosco de revistas como en Es España. kiosco de golosinas. Ah, Pero bueno. ¿y en España no hay eso en las casas de campo? ¿No? Una cabaña. No, yo creo que esto es una cosa muy indígena porque se parecen a las casas indígenas, ¿no? A las construcciones indígenas de la selva. Bueno, entonces él está viviendo en ese kiosco en una carpa, en una tienda de campaña, como dirían en España. Y Don Israel tiene una esposa. Y yo al principio tenía la esposa, pero si la esposa estaba, esta historia no ocurre. Porque Rosa tiene una aliada, ¿no? Y creo que ahí, en la construcción de la novela, me di cuenta, claro, es Rosa, es una novela. Sandra y yo tuvimos varias entrevistas con editoras y editores de Estados Unidos y Londres que culturalmente están muy alejados de nosotras, digamos, y todas me decían, es que estás narrando cómo es ser mujer, ¿no? Y no cómo ser mujer en la selva, sino cómo es ser mujer en la ciudad, ¿no? Los feminicidios, los hombres se matan entre ellos, ¿verdad? Pero a las mujeres, quien la mata no es un enemigo que está allá afuera con el que hicimos de pronto un negocio y salió mal. Nos matan los maridos o el exmarido, ¿verdad? Y el lugar más peligroso para una mujer sigue siendo su propia casa, no la calle, ¿no? No sé, una montaña nevada, no es la montaña, no es el mar, es la casa. Y creo que en esta novela es una mujer que está en peligro, que se siente que está en peligro y que está realmente en peligro porque está en la selva y está el vampiro sudamericano y está la X que es venenosísima, que es una serpiente venenosísima, y está las termitas que se le quieren comer la casa, está esta amenaza selvática y natural, y están los hombres
y ella, que es una mujer poderosa y fuerte, se le va el marido y de repente se siente un animal de presa. Y de hecho casi le dan más miedo a los hombres que la selva, con todos los peligros que la selva tiene, ¿no? Pero ella ha aprendido en bastante grado a lidiar con la selva y sin embargo eso sigue siendo un peligro. Hay una cosa, me parece muy inteligente en la novela, que es que están estos tres vecinos que suponen un peligro directo, pero cuando su marido se va, automáticamente también se convierte en un peligro potencial, porque durante toda la novela ella se preocupa, se inquieta o fantasea con que el marido, lejos de ella, la va a traicionar, ¿no? Que va a estar con otra mujer, y le vienen estos destellos que le vienen a Rosa durante toda la novela de que el marido va a estar con otra mujer, ¿no? Entonces es como si al quedarse sola, incluso su propio marido, no de manera directa, pero también ahí hay un peligro, ¿no? De repente todos los hombres, incluso el que estaba destinado a protegerla, se convierte también en peligroso. Sí, en Colombia tenemos como, decimos, se empeliculó. Yo no sé cómo será. Qué buen verbo, me Sí, encanta. en pelicularse, ¿no? Rosa se envidió de Colombia también. Eso es más nuevo, ¿no? Sí. Digamos, mi sobrina dirá se envidió y yo digo en peliculó, ¿verdad? Me decía Winston Manrique, que es un periodista colombiano que vive hace mucho, me decía, en mis tiempos era psicoseado. Y yo, claro, no va a Colombia hace quién sabe cuánto tiempo, porque ese psicoseado era de mi época del colegio. Pero sí le pasa un poco eso, ¿no? Y alguien me decía, una más joven que yo en una presentación, pero es que se pegó una empeliculada, y yo, pero ¿por qué se empelicula, no? Ella tiene unos, y eso nos pasa en algún momento a todos. Ella lleva con el novio, marido, digamos, un tiempo, y la novela empieza el día, en el momento en que ella dice, ya no estamos en la luna de miel. Él se fue porque necesita irse, pero ¿será que ya está aburrido conmigo? ¿Será que está huyendo de la relación? ¿No? Y eso siempre hay un momento donde pasa, ¿no? Que uno dice, ya no estamos en luna de miel, ya aquí hay una fisura. Y esa fisura, cuando él se va y se queda sola, yo creo que aumenta, ¿no? Porque ¿qué pasa ahí? Que nosotros no estamos nunca verdaderamente solos. Hablamos de esta soledad existencial en la ciudad, y sí, estamos solos existencialmente, pero no materialmente, nunca. Y ahora en el mundo actual menos, porque tenemos internet y siempre estamos conectados y siempre estamos en diálogo con otros que no nos están viendo porque ellos son de TikTok o de Instagram o de Twitter, que me resisto a decirle el nuevo nombre, y estamos en relación con eso, ¿no? Y está ese mundo ahí. Rosa, la novela transcurre en 1980, quizás para el lector de fuera de Colombia no es tan claro, para el lector colombiano es muy claro, porque hay unas claves ahí históricas muy, que son fáciles de descifrar para el lector colombiano, para el lector de afuera no, pero podría ser, no sé, en 1940 o podría ser en el 2000, ¿verdad? Es una zona muy alejada donde no ha llegado la electricidad, entonces no tiene luz, no tiene radio, no tiene espejos en la casa, no tiene reloj, y se le fue el marido, ¿verdad? Que quizás en ese lugar, si estás con alguien, pues te vuelve a la cordura, ¿no? Decía yo ayer en la presentación en Barcelona, y creo que solo Sandra estaba volviéndolo ayer, pero no importa, ya se ha leído la novela como 40 veces. Que en Bogotá estoy yo en mi cuarto con mi marido y necesito ir a hacer algo a la cocina, y yo me paro, voy a la cocina y llego a la cocina y de repente digo, ay, yo venía a hacer algo, ¿qué era? Y se me olvida y vuelvo y le cuento, y mi marido se muere de risa, ¿verdad? Y sí, a mí también me pasa eso todo el tiempo, pero si estás solo y te empieza a pasar eso y no tenés un otro que te valide y te diga es normal lo que te está pasando, quizás esa frontera entre lo que está pasando efectivamente y lo que está pasando solo dentro de mi cabeza empieza a borrarse, ¿no? Y la novela explora, es una exploración sobre eso. Pero hablas de la luna de miel amorosa y hablas del empelicularse. En ese sentido es una novela, es muy curioso, porque por un lado tenemos esa novela que es fantasiosa en ese nivel, ¿no?
pero es una novela tremendamente material. Sobre la relación de ellos dos, dice en un momento la narradora, tiene la edad suficiente para saber que si no contara con los medios, de pronto él no se habría interesado en ella, así como ella no se habría interesado en él si no tuviera las habilidades de construcción. Y durante toda la novela es fundamental el dinero, que ella cuenta casi cada día para comprobar que sigue ahí. Y también es una novela muy material en cuanto a la fisicidad. Yo casi... a ella, claro, pues está en una cabaña en la selva, le pican los mosquitos, tiene heridas, tiene llagas, tiene... Y yo como que me asfixiaba de calor leyéndola, ¿no? Y parecía que me escocía también. Entonces, quiero que nos hables un poco de eso y de cómo has trabajado esos dos niveles que en principio son tan contradictorios, pero que para mí tienen mucho poder los dos en la novela. Sí, bueno, yo concibo la literatura como un viaje. A mí los libros que me gustan son los que efectivamente me sacan de mi realidad y me llevan a vivir a otro, ¿no? En los que yo conocí otra realidad y viví durante un tiempo en una realidad, y cuando uno termina es como salir de debajo del agua de una piscina y uno dice, ay, ¿no? O como cuando uno entra a cine y está de día y salís por la noche y uno dice, ay, ¿no? Ay, ¿verdad? Existe el mundo. Y me interesa hacer eso por el lector. Yo quiero invitar al lector a que se vaya para la selva durante esta lectura, ¿no? Entonces está ese nivel como de gusto personal mío como lectora y como escritora, pero creo que también es una novela que pasa en un lugar muy amplio, con el mar así gigantesco al frente y con la selva densa, que también es infinita. Ya hay un momento en que la ve desde el aire y nos cuenta cómo esa selva es gigantesca y donde vive es un rasguñito que la gente le ha hecho así a la selva, pero es diminuto, ¿no? Como es gigantesco, pero es una novela opresiva porque es una novela de alguien que está encerrado en ese lugar, ¿no? Que es una novela claustrofóbica. Entonces, para mí era muy importante que esa atmósfera también ayudara a crear esa sensación de opresión, de calor, de una cosa horrible que uno dice, pero esta señora, ¿qué hace aquí? Váyase, ¿para dónde se va? No tiene para dónde irse. Y bueno, Rosa abandonó todo lo conocido. Ella era la que trabajaba, la que tenía el poder económico, digamos. El marido era un viajero súper vago, que ya se le estaba acabando la plata y debía volver a su país para volver a trabajar, a ahorrar para seguir viajando. Pero ella no, ella trabajaba en una agencia de publicidad, llegó a ser socia de la agencia de publicidad y con el dinero, digamos, cuando decidió salirse, con ese dinero pudo hacer su sueño. Pero no es un lugar donde haya bancos, ¿verdad? Entonces ella tiene la plata que necesitan para construir y para vivir hasta que le vuelva a llegar dinero, que será a fin de año, escondido en un lugar, ¿no? Tiene unos objetos de los que depende para sobrevivir, el machete, por ejemplo. Y empieza un poco a temer porque los vecinos, que eran tan simpáticos cuando estaba el marido, y había unos especialmente que era muy colaborador porque es un nativo de la zona y les explicaba todos los peligros, qué tenían que hacer, cómo tenían que no sé, cortar la madera, ahuyentar a las serpientes. Y ella tenía confianza en él. De repente se va el marido y empiezan a mirarla con otros ojos, ¿no? Y empiezan, uy, me la dejaron solita, ¿no? Y creo que todas las mujeres hemos sentido eso, como una persona que parecía de confianza y de repente, y uno dice, pero ¿a este qué le pasó, no? A ella le pasa eso, entonces ya no puede confiar en esos vecinos, y el que era el más confiable, el señor Maduro, que les ayudaba, cuando estos hombres están haciéndole este acoso sexual y estos chistes fuera de lugar, que no se los hacen cuando está el marido, ¿verdad? Y por eso están fuera de lugar esos chistes. Ella empieza a mirarlo como buscando su apoyo y él está mirando para otro lado. Entonces, para ella, el machete y los cuchillos que tiene en su casa empiezan a ser fundamentales, porque ella decidió
si vienen, yo tengo que defenderme, ¿no? Entonces, hay como ciertos objetos que todos son importantísimos, ¿no? Digamos, no tienen todavía, no tienen la casa puertas ni ventanas, por la noche bajan unos plásticos, pero pues un plástico alguien lo descorre y entra, ¿no? No tienen baño, entonces necesita una pala todas las mañanas para hacer un hueco e ir al baño todas las mañanas. Está en una situación, en una vida difícil y precaria, en donde ella está sintiéndose animal de presa, y como animal de presa, no, ¿qué defensas tiene, no? Sus herramientas y sus objetos. Estás hablando recurrentemente de los hombres que la rodean en ese momento, de su marido, pero son también muy importantes los de su pasado. En la novela hay varias analepsis, varios flashbacks, en los que entendemos un poco la infancia de Rosa, y con eso también entendemos, bueno, el empeliculamiento que se está haciendo en el presente, ¿no? Está Fermín, está su padre, y de la mano de estos dos hombres también está su madre, está su abuela, ¿no? ¿Cómo llegas a incluir esos flashbacks? ¿Cómo entra la infancia de Rosa en esta historia que por otro lado es ya tan adulta? Claro, ella se queda sola con su propia cabeza. Y me pregunto yo, ¿por qué nos inventamos internet y la televisión y la radio? ¿Qué tapamos con la radio, con internet, con la televisión? ¿Qué estamos tapando? Yo creo que nuestra propia cabeza, ¿no? Yo antes de acostarme me da sueño y me acuesto y ya no pensé nada, ¿verdad? Rosa no tiene otra alternativa que pensar, y le pasa esto terrible, que es una mujer que ella nació en 1941, desafió como los roles impuestos a su generación. Ella fue a la universidad, trabajó, es una mujer ambiciosa, ¿no? Como no debía serlo una mujer de esa generación, cuya prioridad debía ser la familia, casarse, tener hijos. Ella no hizo nada de eso. Llegó a ser una profesional, una mujer poderosa, tiene más plata que el marido. Hay un momento en que ella nos cuenta: yo he atrapado unas arañas con un vaso y las saco, unas tarántulas. O sea, no es una arañita diminuta, es una tarántula de la selva, ¿no? Es una señora súper valiente. Y ella nos dice: ninguna de mis compañeras de la universidad, ni compañeros, ninguna de mis amigas del colegio sería capaz de irse a vivir donde yo estoy viviendo, ¿no? Y se va el marido, y de repente entonces se siente débil, pequeña y vulnerable. Y empieza a preguntarse por esta sensación de desamparo, ¿no? ¿Cuándo empezó en su vida esta sensación de desamparo? Pues le toca pensar, porque no tiene radio, no tiene... El internet no existe todavía, no hay luz, no puede ir donde los vecinos a conversar porque los vecinos ya no son fiables. Entonces viene su pasado a atacarla como otra de las amenazas, ¿no? Como la X, el murciélago. Vienen esos destellos de miedos que le pasan, digamos, y viene a perseguirla sus dolores del pasado. Tú has mencionado antes, así de pasada, que esta novela es un poco esta reescritura de... para mí es una reescritura femenina de este tópico del hombre contra los elementos de la naturaleza, ¿no? Pero aquí lo que tenemos es una mujer contra los elementos de la naturaleza. Yo me acordaba de, qué sé yo, Horacio Quiroga, ¿no? En su cabaña, en mitad de la selva, uno siente que entra como a un clásico reconstruido y reformulado desde otro lugar. Y me encanta porque... en este clásico reformulado desde lo femenino hay una insistencia repetitiva en las tareas del hogar que se dan también en esta pequeña cabaña, ¿no? Se repite la frase de la vida es lavar los platos una y otra vez, es hacer, bueno, toda una serie de mismas actividades que además tú repites de manera estructural en la novela y uno siente que entra en esa repetición, ¿no?
Esto no habría estado nunca en una novela sobre Horacio Quiroga y... Él no lavaría platos. No. De hecho, si uno investiga sobre Horacio Quiroga, descubre que no estaba solo, que estaba siempre con alguna mujer que lavaba esos platos. Entonces, nada, te quería preguntar por eso, porque está muy bien metido, porque hay algo de contradictorio en realidad en estar en la selva luchando contra una serpiente y meter esas pequeñas cosas domésticas que igualmente están, porque igualmente una se toma el café y come y cena. Sí, exactamente. Y yo llevaba la cuenta de qué comió, entonces cuántos platos ensució, porque tiene que ir a lavarlos, ¿no? Entonces tenía en mi libreta, con los días que iban pasando, tenía como unas listas muy qué ropa se puso, porque la tiene que lavar y la tiene que colgar y luego tiene que secarse y descolgarse. Y lo cuentas también, perdona que te interrumpa, que yo había veces que la veía colgándola y pensaba, con la humedad que hay va a tardar muchísimo en Estábamos acompañándola en sus tareas domésticas, ¿verdad? Sí, sí, pero es verdad, no había pensado eso, ¿no? Digamos, sí, no, en esas novelas, porque yo sabía que estaba escribiendo una novela selvática, latinoamericana o colombiana, ¿verdad? Que tenemos esa larga tradición, pero esa tradición está protagonizada por hombres y también la hay por fuera. Yo incluyo ahí a Jack London, que no hacía libros de selva, pero de Alaska, que es lo mismo, es la lucha de el hombre contra los elementos, ¿verdad? Ahora es la mujer contra los elementos, porque no, porque nosotros también vivimos en el mundo, imagínate. Entonces está ahí, por ejemplo, El viejo y el mar, es eso, ¿no? Me parece que El corazón de las tinieblas también, y es la más cercana, pero entonces, claro, es una mujer que lava platos y que ella se va con el marido a este lugar un poco con esta idea tan occidental o tan citadina, urbanita, como dicen acá en España, que me parece rarísimo decir urbanita porque decimos citadina en Latinoamérica. ¿En Argentina dicen citadina o urbanita? ¿No? María es madrileña ya. Ya, pero no decían que en Argentina era... Mi familia es argentina. Ah, ya. Urbanita, pero bueno. Me suena que urbanita, ¿no? Ya no nos apropiamos. Ya. Bueno, y se va con esta idea de, es que en el campo voy a tener una vida tranquila, por fin me voy a poder relajar, ¿verdad? Y encuentra que no tiene sosiego, ¿no? No, es igual de estresante o peor que en la ciudad, ¿no? En la ciudad uno abre la llave y sale agua. Aquí no hay llave. Ni siquiera, ¿no? Se la tendrían que hacer, ¿no? No hay baño, tiene que ir con la pala. No tiene ducha, le toca caminar a la quebrada, bañarse. Con la linterna así pendiente, que no esté la X que la anda persiguiendo y la quiere morder, y sería su fin si la llega a morder. Y además ella siente como esta carga que creo que sentimos todas, y es: si no lavo los platos, se acaba el mundo. Tengo que lavar los platos todos los días porque si no se va a acabar el mundo, ¿verdad? Y es como, ya lavé, quedó limpio, y te volteas así, ya está otra vez con platos ahí, ¿no? Y le pasa eso que nos pasa todo el tiempo. Y de repente siente esta carga sobre sus hombros, pero luego dice, pero de pronto yo sí estoy viviendo libre, como el pescador de un cuento que le echó el antiguo dueño del lote, que le decía que había un pescador que un gringo lo veía ahí relajado en su hamaca. Veía que sacaba un pescado y se va ahí en la hamaca, se dormía. Y entonces el gringo le dijo, oiga, ¿usted por qué no saca 2 pescados? Y él, ¿para qué? No, pues vende uno. Y él, ¿para qué? No, pues para que tenga plata. Y él, ¿para qué? No, pues para que pueda comprar una mejor lancha. ¿Y para qué? No, pues yo, para que saque más pescados y gane más plata. ¿Y él, para qué? Para que pueda relajarse. Y él le dijo, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Ya estoy relajado. A veces siente que ella es ese pescador y que esas tareas es su libertad, porque es el pescado diario,
que tiene que agarrar para que sobrevivir en el mundo, ¿no? Y bueno, está. Tengo un par de preguntas más para Pilar y luego os va a tocar, lo digo para que os vayáis mentalizando. Hay una que, claro, no quiero revelar aquí el final del libro, pero me gustó muchísimo la estructura. Ya he dicho que son 4 noches, que empieza con que el marido se va y toda la novela ya está esperando a que el marido vuelva o la llame, ¿no? Porque él ha dicho que la va a llamar en cuanto pueda para... entonces no voy a revelar el final, pero el final me pareció muy inteligente y me gustaría saber cómo pensaste esta estructura, si siempre fueron 4 noches, si siempre tuviste claro. Yo creo que es muy efectivo en narrativa cuando hay un deadline, ¿no? Porque uno está ahí diciendo, bueno, ¿qué va a pasar cuando termine ese deadline? Bueno, eran 7 días, porque yo soy cuadriculada, porque Maffer y yo somos del mismo colegio, y entonces en este colegio nos enseñaron que todo tenía que ser así, perfecto, con un título, un final. Entonces yo decía, tiene que ser 7 días, una semana. Eso me parecía lo mejor. Y durante la escritura, yo empezaba a ver y yo decía, no, pero me van a sobrar como 2 días. Entonces le quité 2 días y quedó de 5. Y ese fue el primer borrador, ¿no? Y era mucho más largo y se extendió un poco más en el tiempo. Y cuando yo la leí, yo dije, esto no funciona así. Y no funciona porque aparecen todos los monstruos. Y pasa como en las películas de terror, que son magníficas hasta que aparece el monstruo. Y vemos el monstruo, ay no, qué película tan mala, ¿no? Ya no me quiero seguir viendo, qué estupidez, ya no me da miedo el monstruo. El monstruo da miedo hasta que lo vemos. Entonces yo dije, tengo que quitarle los monstruos, y no pueden aparecer, tienen que seguir siendo monstruos y no podemos tener un cierre tan definitivo sobre ellos. Entonces hice el segundo borrador. Hasta aquí nadie lo había leído, ¿verdad? Hice el segundo borrador sin monstruos y ya terminaba el día miércoles, ¿verdad? Y esa novela se la enviaba a mi agente Sandra, a mí y a mi marido. Y Sandra me dijo, pero no entiendo, me hizo unas preguntas como, ¿por qué esto? Y yo, ¡ay! ¿No está? No está. Yo, eso estaba en la primera versión de 7 días. Entonces me tocó un poco entender que esos monstruos, que no funcionaba con los monstruos, pero que había que incorporar ciertas cosas que yo, porque ya las conocía y las había escrito, pensé que estaban en esta nueva versión. Entonces las incorporé y ahí quedó. Ahí fue el tercer borrador, que ya fue como, no la versión definitiva, pero sí una versión más cercana a la que están leyendo ustedes. Y luego te quería preguntar también, ¿qué libros o qué lecturas te influyeron o sobrevolaron un poco la escritura de este? No tanto cuáles a veces pasa incluso que nos influyen libros o nos ayudan libros que no nos gustan tanto o que no se parecen tanto a lo que hacemos, pero que por algún motivo nos ayudaron a escribir el que teníamos entre manos. Bueno, mira que cuando Rosa Montero se leyó el libro y dijo que era un nuevo corazón de las tinieblas, yo sí, gracias, eso era lo que yo quería hacer. Ahora, yo no me había leído El corazón de las tinieblas, ahora sí me lo leí, pero yo sabía de qué iba. Todos sabemos de qué va, porque es un clásico, ¿no? Como todos sabemos de qué va Frankenstein, todos sabemos de qué va El Quijote, así no nos lo hayamos leído, todos sabemos. Yo sabía de qué iba y yo dije, yo quiero hacer ese libro, entonces no me lo puedo leer hasta que no haga esta novela. La terminé y el día que mi editora me dijo, te escribo porque se fue a la imprenta, y yo, ¿estás segura? No hay nada que hacer, nada. Y yo ahí abrí El corazón de las tinieblas, ¿no? Entonces, bueno, está eso, pero sobre todo está ahí presente mi cuento favorito de Borges. No sé si es mi favorito porque todos los cuentos de Borges son mis favoritos, pero me gusta especialmente El milagro secreto, que no sé si alguien aquí se acuerde de cómo va la historia. Y cómo es la historia del milagro secreto: es un señor que lo meten preso, lo juzgan inmediatamente y lo condenan a muerte, ¿verdad? Y lo van a matar, a fusilar dentro de, no me acuerdo, al día siguiente. Y él está escribiendo un drama. Y él ya ha publicado 2 libros, y él dice, esos libros no me quedaron como yo quería, pero el que estoy escribiendo, si es el mejor, como todo escritor, piensa que lo que no se ha publicado es lo mejor que ha hecho. Y él le dice a Dios, le pide a Dios que le conceda
el tiempo para terminar su drama, el drama que está escribiendo. Y todo normal hasta que está frente al pelotón de fusilamiento y él, no, este hijo de puta no me concedió el tiempo. Dan la orden de disparar y de repente el mundo se queda congelado y él dice, ¿qué está pasando? Yo no puedo moverme, la bala está saliendo y no viene. ¿Qué está pasando? Al día siguiente entiende que Dios le concedió su deseo. Entonces él empieza a escribir el drama en su cabeza. Yo creo que la gente se acuerda más de esta historia del condenado a muerte. A mí lo que más me gusta del cuento es el drama que está escribiendo. Y el drama que está escribiendo es un personaje que está enamorado de una mujer y viene un hombre como a retarlo. Y al día siguiente está en su estudio y viene el mismo hombre a retarlo y suenan las campanadas, ¿no? Suenan los pajaritos. En Noche Negra acaso son campanadas, ¿no? Y es una noche que se repite como tres veces, creo que es porque es un drama en 3 actos, si no estoy mal. Y yo quería hacer esa historia, ¿no? La del drama que se repite. Eso, y este es mi intento, ¿no? De hacer este día como el mismo día que... una historia con un día que se repite, pero cada vez el lector tiene más claves para decir, uy, aquí qué está pasando, ¿no? Y que empieza a preguntarse por la realidad de lo que está viviendo la protagonista. Bueno, yo podría estar hablando de esta novela mucho más rato porque como digo, da para muchísimo, pero creo que ya os toca porque no nos podemos eternizar, así que no sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario para tu Pilar, soy Luisa Pavón y esto más que una pregunta es un agradecimiento porque también soy colombiana y en el momento en que salí de mi país y empecé a inmiscuirme en esta sociedad diferente para mí, he descubierto algo muy poderoso y es que ya no solamente lo que yo haga me representa como persona, sino represento a Colombia. Entonces creo que mi comportamiento de alguna manera representa a los colombianos en el mundo, lo que yo haga o no haga. Entonces es un agradecimiento para ti porque considero que representas a Colombia de la mejor manera. Ay, gracias. Creo que estamos cambiando la percepción de Colombia y creo que tú eres una representante muy digna de la idiosincrasia de nuestro país, de mujeres resilientes, inteligentes y muy poderosas. Vamos a derrotar a Pablo Escobar. Claro que sí. Y a título personal estoy muy emocionada por empezar esta nueva lectura porque hice mi rural en el Amazonas. Así que creo que me va a conectar mucho con la selva y con todo lo que viví yo a título personal en ese momento de mi vida. Y no quiero dejar pasar la oportunidad para agradecerte a ti, Marta, por los nombres propios, porque nos conocimos hace 3 meses aproximadamente en la Feria del Libro y en la dedicatoria del libro me pusiste como que esperabas que me disfrutase la lectura. Y bueno, no me la disfruté. Me destrozaste el alma, me recompusiste el alma a términos iguales y fue un verano muy especial gracias a ti. No sé si darte las gracias o decirte que lo siento. No sé. Está reconstruida, al final la reconstruí. Así que muchas gracias a las dos por ser mujeres tan poderosas y por representar también a las mujeres de manera tan heroica como lo hacen. Muchas gracias. Como algo muy raro que uno a veces tiene que decir y es alegra haberte destrozado. Sí. Que Dios lo bendiga. Hola, yo no me he leído todavía la novela, estoy deseando, y lo que he notado es que en comparación con La perra, que la selva era casi un personaje, aquí parece, por lo que has explicado, que también lo es, pero me resulta muy curiosa la contraposición que has hecho entre, bueno, la vorágine de la selva, todo lo desordenado que es la selva, todo lo que se puede comer, además, con una estructura tan medida. ¿Era algo buscado? Y si era algo buscado, ¿qué intención tenías con eso? Gracias. Bueno, sí, es esta selva súper rica, pero tenemos esa estructura. Mira que es una novela que, Marta bien lo dijo, dura un tiempo muy limitado, que son 4 días, y pasa en esos 4 días, pero en realidad abarca la vida completa del personaje, ¿no? Porque la conocemos
profundamente. O sea, cuando termina la novela nosotros sabemos qué le duele a Rosa y cuándo le dolió y por qué, y quién le hizo qué y por qué está en la selva como está, ¿no? Entonces creo que es una novela que abarca un tiempo muy limitado, pero al mismo tiempo abarca la vida completa del personaje y también es profusa en eso, ¿no? Aunque bueno, yo tengo un estilo que es puntual, entonces es una novela más bien corta, digamos. Y hay otro tema que yo creo que también influyó en cómo se cuenta la novela, y es que es una novela, no está escrita en primera persona, no es Rosa el personaje hablando, pero sí es una novela que sigue el tren de pensamiento del personaje. Entonces a veces no es desordenada, pero sí tiene esa cosa del pensamiento, que el pensamiento va de una cosa a la otra, ¿no? Que uno está mirando esto y de repente se acuerda de algo, entonces hace lo siguiente. Bueno, no es una pregunta tampoco, es un agradecimiento, Pilar, que hayas venido por fin a la librería Alberti. Teníamos muchísimas ganas de recibirte aquí, donde, bueno, hemos recibido hace poco a Sara Jaramillo y a tantos grandes escritores. Vendrá Héctor Abad dentro de nada, Juan Gabriel Vázquez también es muy amigo de la librería Alberti, gracias a las editoras y a los editores de Alfaguara y de Lumen, ¿no? Y teníamos muchas ganas de que llegaras por fin a la librería Alberti. Yo quería preguntarte respecto a esta novela. Rosa no es una heroína, Rosa no va a la selva a conquistar la selva, va con una pareja, pero esa pareja la abandona. No voy a contar nada más que esto. Ella se queda sola no porque lo haya buscado, sino porque se tiene que quedar allí, ¿no? ¿Eso qué significa para ti? Digamos, su proyecto de vida es un proyecto de vida en común. Sí, pero es que ahí hay una situación compleja para ella, ¿no? Porque él se va unos días y la idea es que él va a regresar. Lo que pasa es que ella se empelicula y dice, no va a regresar, ya me la pillé, ¿no? Hizo esto y dijo esto y el otro día no va a regresar, ¿no? Entonces no sabemos si está abandonada o no, ¿no? Pero si se leen La Perra, si se la releen, van a saber si Jim volvió o no volvió. Porque La Perra cuenta otra historia que no tiene nada que ver con la de ellos, pero ellos salen en La Perra y sabemos en qué situación están, ¿no? Entonces sabemos un poco el destino de estos personajes. Yo creo que lo que pasa es que cuando él se va y ella se queda sola, Rosa se rompe. Esa soledad y ese aislamiento no solo hace que se empelicule, sino que se rompe, porque se conecta con, yo creo que es su trauma más profundo, que es el del desamparo. Yo tengo una pregunta a raíz de esto que me parece fascinante, y también leyéndote. ¿Tenés en mente antes esta construcción de un universo como el Macondo de García Márquez, como el Chognapatagua o el Santa María de Onetti, o vas novela a novela viendo que lo vas a añadir? No, mira que cuando yo viví en esta zona así, y entonces yo me separé y me tocó salir huyendo de mi casa sintiéndome chiquita y desamparada, yo la poderosa que sostenía la casa, y entonces empecé a hacer cuentos en los que una mujer chiquita y poderosísima mataba al marido en sitios salvajes, ¿no? Y hice varios cuentos así, y había unos personajes que eran Rosa y Jim dentro de esos cuentos, ¿no? Entonces escribí uno que se llama Las rumbas son palo muerto, eso fue lo primero que salió, que es en un momento posterior a Noche Negra, pero anterior a La Perra, ¿no? Es el día que Jim muere. En La Perra, Jim, es un misterio cómo murió. En ese cuento, saben, y todo esto es un viejo truco para que les toque comprar todo lo que salió. Está saliendo de madera. Y entonces, en este cuento
salió en esa antología. Luego hice la perra. Luego hice otro cuento que se llama Jardín Secreto, que no ha salido en español. En China no les gustan las novelas cortas, allá son más grandes. Entonces ellos no publicaron La perra como novela, sino La perra y otros cuentos. Y entonces ese cuento está en mandarín y se llama Jardín Secreto, y es el mismo día de la muerte de Jin, pero contado desde el punto de vista de Rosa, ¿no? Y yo los conozco y ellos viven conmigo desde hace mucho rato. Sandra se leyó ese cuento cuando le íbamos a mandar a China y me dijo, no, pero es que este Jardín Secreto es una novela. Y yo le dije, no, eso es un cuento. Pero es que este personaje me encanta. Yo le dije, ah, sí, yo tengo una novela con Rosa, solo que no la he escrito. Pero te lo juro que la tengo. Esta es, ¿no? Eso fue hace, no sé, 6 años, 7 años, ¿verdad? Digamos, hay Los Reyes, que son donde Don Israel, o donde Rosa luego vive, donde Damaris luego vive y cuida esa casa. Ellos viven en Bogotá y yo paso por la casa de ellos y yo digo, ahí están. Yo sé qué están haciendo en este momento, lo que pasa es que no he tenido tiempo de sentarme a escribir. No, ese universo, yo conozco a esos personajes y son casi todos. Por ejemplo, el ingeniero, yo sé la historia de la hija que llega a vivir con el marido, un poco como Rosa, pero muy posterior, ella llega a vivir con el marido al lote del ingeniero, ¿no? En La perra hay una señora que se llama Jimena, que Rosa le da a la perra cuando ya no quiere más la perra, y yo sé la historia de ella, pero ¿no? Lo tuyo es más Balzac, es la comedia humana de... Es una cosa, sí, y algunos no tienen relación entre sí, otros sí, ¿no? Un poco lo que me pasó es que cuando escribí, yo no sabía cuántos años tenía Rosa, pero en La perra Rosa tiene una cierta edad y yo dije, ay, voy a hacerla, ya voy a contar la historia de Rosa, y dije, jueputa, nació en 1941, ahora yo qué hago, ¿no? Yo no conozco a nadie nacido en 1941, mi mamá era del 50, mi papá es de los años 30, ¿qué hago? Me tocó investigar, y para entender el pensamiento de Fermín, el novio universitario de Rosa, me tocó leer toda la historia de la violencia en Colombia para entender la formación de las FARC en los años 60, que es cuando ellos estaban en la universidad, ¿no? Para poder entender algo que aparece muy tangencialmente en Noche Negra, pero que yo tenía que entender ese universo narrativo y conocerlo muy bien. Yo simplemente has hablado del desamparo y me ha venido a la memoria la niña de los abismos, de Samande también, ¿no? con esas depresiones extremas. He asociado Sí. qué pasa con el desamparo, ¿no? También, supongo que uno hemos oído muchas veces cómo los escritores dicen que siempre están escribiendo la misma novela. Yo no sé si estamos escribiendo la misma novela, pero yo sí creo que yo estoy dándole al mismo tema de una manera y de otra y de otra y de otra, ¿no? Ay. Y esas plantas en esa casa, ¿no? Esa vegetación. Ay, gracias. La palabra veranera que yo descubrí, que es bugambilla. Sí, en Cali, mira que en todas partes le dicen bugambilla, en Bogotá le dicen bugambilla. Y Santa Rita. Santa Rita. Ah, ¿sí? Santa Rita. Bueno, en Cali le decimos veranera y me parece divino el nombre, es el nombre más lindo. Sí. Lo asociaré a tu libro. Sí. Así que no, No, gracias a vos. Bueno, yo creo que podemos ir cerrando, ¿no? Muchísimas gracias a todos por venir otra vez a la librería Alberti. Yo creo que ha quedado muy claro que los que no hayáis leído Noche Negra todavía debéis hacerlo. Y la perra. Por supuesto, toda la obra de Pilar. Y nada, os dejo con ella, que estará firmando libros ahora. Muchísimas gracias. Muchas gracias.